¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Orlando Sánchez. Soy estudiante de la licenciatura en Grafología y Criminalística. Estoy cursando actualmente mi tercer cuatrimestre y en esta ocasión voy a tratar de exponer lo que fue el tema del contexto del crimen de Tecámac. Fue el día 7 de enero del año 2012 cuando en unas llamadas anónimas al 911 reportando un incendio de prendas dentro de la misma, una vivienda ubicada en Los Héroes Tecámac, sección Ciprés, en la casa número 4. Esto fue alrededor de las 10 de la noche. En la llamada reportaron que había un sujeto quemando prendas de ropa. Al ver esto, los policías fueron a ver si era verdad. Tocaron la puerta, pero no vio alguien que les abriera la puerta. Al poco tiempo, el mismo incendio se descontroló y agarró prendas dentro de la misma casa habitación. Hablaron a los bomberos para poder controlar el fuego. Sí, de hecho, lograron controlar el fuego. Al tocar, siguieron sin la misma respuesta, a lo que decidieron abrir. ¿Cuál fue su sorpresa? Que había un masculino de 30 años a 35 años, con las características de parecía que estaba drogado o como poseído por algún espíritu. Se trataba de José de Jesús. Fue el autor de algún hecho, pues algo increíble. Al interior de la casa había el cuerpo de su mujer y de sus dos hijas. De una manera atroz, de una manera escalofriante, de una manera cruel. José López de Jesús era un policía, ex policía del área de la Guardia Nacional. La familia nuclear de este sujeto era su esposa Esther y sus dos hijas, de 5 y de 3 años. El contexto habla de que se conocieron en el norte del país, ya que su esposa Esther era originaria de Sonora, mientras que el caníbal era originario de aquí, del Estado de México. Una vez juntos, el hombre decidió dejar su casa de sus padres para irse a vivir con la esposa, ya que estaban en espera de su primer bebé. Al principio de relación, pues como todas personas, era una relación bonita, una relación efímera, una relación de confianza. Sin embargo, este sujeto era celoso. Al pasar de los años, contrajeron a su segunda hija. Algún día, José López fue a trabajar. Ya se le había mencionado que le iban a destituir del cargo, ya que se mencionaba que era una persona violenta, que justamente se presentaba a laborar bajo los efectos de las drogas. Lo cual dicho contexto lo puso más agresivo al lado de su esposa y sus dos hijas, a lo que por su propia voluntad decidió irse a un retiro espiritual el día 31 de diciembre del año 2017. Justamente lo que era Esther y sus dos hijas fueron a celebrar el año nuevo con los familiares del mismo. Al ir a celebrar, bajo los efectos de la droga y bajo su efecto de iracundez, discutió en frente de sus padres y demás familiares, a lo que decidió regresarse a casa, a la sección de Los Héroes Tecámac, sección Ciprés. Y la mamá del sujeto se menciona que le rogaba que por favor se calmara, ya que pues era una fecha importante y justamente pues sus arranques de ira no iban a llevarlo a nada bueno. Pues no le hizo caso y abordó a su mujer y a sus dos hijas en un taxi. En varias ocasiones intentaron comunicarse con él por vía llamada. Al no tener éxito, su madre le dijo a su otro hijo, que justo era casi su vecino, que se comunicara con él, ya que el plan era el siguiente: las niñas para convivir un poco con ellas en lo que ellos arreglan sus indiferencias. Justamente ni la madre ni el otro hermano tuvieron éxito en comunicación con él. Intentaron tener comunicación con él los días posteriores, sin en cambio no hubo ningún éxito. Entre llamadas, entre mensajes de texto y WhatsApp, no había ningún éxito obtenido. Los días pasaron y su hermano
fue a ver a la casa, a ver si podía ver algo o observar algo. Sin embargo, pues no tuvo ningún resultado positivo para poder verlas, ya que aparentemente la casa parecía vacía o abandonada. Fue cuando el hermano de José López, llamado Marco Antonio, le marcó a la hermana de Esther, llamada Alejandrina, preguntándole por ella. Sin embargo, Alejandrina pues no sabía nada, a lo que Marco Antonio le comenta que pues ya llevan una semana desaparecida. Justamente Alejandrina, por no tener el contexto de dicha situación, a lo que ella procede a hablarle a ella y a José, obviamente sin tener ningún éxito para poder comunicarse con ambas personas. Alejandrina tomó la decisión de ir directamente al domicilio, ya que pues no tenía ningún contacto con ellas. Fue al domicilio, justamente ahí en la Cerro Estecamac, sección Ciprés, en la casa número 4, acompañada de un cerrajero. Intentando abrir, no tuvo más opción este sujeto, el caníbal, que asomarse por la ventana, argumentando y echando pleito que lo dejaran en paz. Alejandrina le pregunta por su hermana Esther, a lo que este individuo le contesta que se fue con otro tipo, que por eso estaba muy deprimido y no quería ver a nadie. Sin embargo, Alejandrina no le creyó, pero se marchó. Alejandrina le marcó a la mamá de este sujeto y juntos decidieron ir al MP a poner una denuncia, ya que pues era mucho tiempo de desaparición y mucho tiempo de que el sujeto estaba encerrado. Al día siguiente de la denuncia, la policía fue a ver, ya que también había muchas demandas de los vecinos, que había un sujeto que quemaba ropa y salió un olor putrefactorio dentro de la misma vivienda. Obviamente contaminaba de forma, vamos a decirlo, olor alrededor de las demás casas. Una vez que la policía acudió, al observar que salía humo negro dentro de la vivienda, fueron notificados a los bomberos para poder ocurrir a los hechos, lo cual lograron controlar el incendio y ya posteriormente la policía entró, a lo que su sorpresa, como en algún principio mencioné, se encontraba este sujeto, José Bautista, bajo los efectos de las drogas, preguntándole y cuestionándole qué estaba pasando. Este su mismo lo recibió con un cuchillo, dispuesto a atacarlos. Obviamente pues no quería que los sujetos, en este caso los policías, subieran a la parte inferior de la casa, ya que ahí tenía dicho un suceso catastrófico. La policía le preguntaba por su familia, ya que justamente pues tenía una semana desaparecidas. Un policía le preguntó que por qué estaba drogado, a lo que le respondió que porque había perdido su trabajo y justamente porque Esther la había abandonado. Este mismo le preguntó, ¿hace cuánto te abandonó? A lo que el sujeto respondió que desde el 2 de enero él y sus hijas se habían ido de casa. A lo que justamente se acerca poco a poco y quería atacar a uno de ellos. Este policía accionó y le disparó en la pierna. Ya al verse, digamos que entre acorralado, menciona que sí, que justamente las mató a él. Los policías subieron a la parte inferior, subiendo a la habitación principal, y ahí se encontraban los cuerpos mutilados de esta Esther y sus dos infantes. Pero no sin antes el cubrirlos con una cobija blanca de rayas grises. Obviamente los cuerpos estaban allá adentro. Al desprender la cobija, se llevaron una atroz sorpresa. Estaban los cuerpos ya calcinados de esta Esther y los dos infantes. Al observar dichos rastros de cuerpos, pudieron observar que Esther tenía la cabeza cortada y no traía los ojos ya. La niña del medio estaba abierta por el abdomen y sin órganos. A la más pequeña estaba desmembrada y estaba cortada en pedacitos. Usando la lógica, se suponía que pues dicho sujeto se quería comer a su familia. También relatan que puede ser una posibilidad muy grande que este sujeto dormía con los cadáveres juntos.
vamos a decirlo así. Tras este suceso, pues fue como se le menciona o se le conoció hoy en día como el caníbal de Tecámac. Los peritos se corrieron a los hechos para levantar los cuerpos de Alicia, Alessandra y Loreto, justamente para llevarlos al médico forense para hacer la autopsia pues que se necesita en esos casos. Por otra parte, el detenido, en este caso José López, fue al Ministerio Público de aquí de Catepec, donde se inició la investigación por el triple asesinato, en lo que la fiscalía estaba analizando si podría calificarse como feminicidio, ya que pues dicho contexto eran 3 mujeres las que habían sido asesinadas a manos de este sujeto. Una vez en el interrogatorio que le hicieron a este sujeto, él mostraba indiferencia, mostraba frialdad, mostraba hasta un poco de, vamos a decirlo, como que estaba en un lago donde no recordaba nada según él. Le preguntaron que por qué se había matado. Él negaba todo, decía que no se acordaba de nada. Él solamente decía que a él lo abandonaron el 2 de enero, pero de ahí no había quien lo sacara de que él había matado a su esposa junto a sus 2 hijas. Mostraba mucha indiferencia, mostraba confusión, ya que justamente pues él decía que no y que no. Es más, dice que no recuerda nada de aquella noche, que está confundido, ya que pues justamente no recuerda nada, se mostraba frío, sin emociones. Al ver esto, optaron por llevarlo mejor al centro de penitenciario de aquí de Catepec, puesto con un juez para ver qué se iba a pasar con él por el acto de feminicidio. El día 13 de enero fue su primera audiencia. Justamente volvió a hacer lo mismo, se negó a su declaración, se mostró frío, se mostró sentimientos una vez más, ya que mencionaba que no recuerda nada porque él no fue el autor del hecho catastrófico, que él no había matado a nadie, que él no sabía nada del por qué estaba ahí ni recordaba nada. El abogado de dicho sujeto, de José López, él solicitó una prueba psicométrica para ver que el contexto dentro de su mente. Esos mismos días también fue dado a cabo otra, digamos, asesoría, a lo que él confesó que sí, que él las mató. El autor de dicho suceso relató que el día 31 de diciembre se fue a un retiro espiritual. Ya al regresar bajo los efectos de una droga, fue que decidió acabar con su familia. Él relata que esa misma noche sus hijas estaban jugando a la sala, ya que él y Esther estaban discutiendo en el cuarto de arriba. Llegó la noche, o se hizo más noche mejor dicho. Se acostaron a dormir. Él menciona que unos entes de otro mundo le decían que las matara y que las matara, a lo que decidió ignorar, ya que justamente pues habían arreglado el problema, aparentemente. Estaban acostados, a lo que la voz otra vez le iba a decir que las matara, a ella y a sus 2 hijas, a lo que decidió bajar por un cuchillo a la cocina. Tomó el cuchillo, subió a las escaleras y apuñaló a su esposa 16 veces consecutivas, a lo que su respiración se fue debilitando. Posteriormente fue a la habitación de las niñas. Las niñas estaban dormidas, así que decidió asfixiarlas una a una, hasta que quedaran sin fuerza, se quedaran sin aliento, a lo que tomó decisión de llevarlas a las 2 niñas a la cama de la madre. Las acomodó una por una, cuerpo por cuerpo. Al pasar la lucienda de las drogas, se dio cuenta de lo que había hecho. Obviamente atemorizado, pues decidió sacarle los ojos. Decidió acostarse al lado de ellas, en la misma habitación, en la misma cama. Al día siguiente se dio cuenta de todo lo que había hecho, ya con más raciocinio,
a lo que decidió cortarle la cabeza a la esposa y a la hija mayor. A la más pequeña, al ver que pues no era tan fácil poder ocultarla, decidió abrirle el abdomen, le sacó los órganos, el corazón, el hígado, las vísceras, pero al darse cuenta que era imposible ocultar tal hecho ocurrido, a lo que decidió ponerlos en recipientes con agua, jabón, cloro y cal. Los tenía ahí justo para no tanto la putrefacción de ellos y no desprender todos los olores. A lo que su lógica empezó a quemar prendas para disfrazar el olor de los cuerpos putrefactos con el olor de las prendas quemadas. Los cuerpos extendidos en las camas también los roció con jabón y cal y los envolvió con las cobijas, justamente para que no desprendiera tantos olores. Estuvieron ahí en cama una semana, semana y media, justamente para no levantar tanta sospecha. Hasta que los vecinos reportaron los olores fétidos entre la vivienda y alrededor de ellos. Al pasar los días, seguía quemando ropa, a lo que también en su alucín decidió quemar la casa. Mejor dicho, había pensado en quemar la casa para poder borrar toda evidencia en su contra. En su teoría decía que iba a quemar todo para que la casa quedara en ruinas y así poder escapar. A lo que su sorpresa, pues el destino la traicionó, ya que el incendio estaba saliendo de control. Fue cuando también él se espantó y empezó a gritar. Al escuchar los gritos de los vecinos, fue que decidieron hacer la llamada al 911, ya que era mucha la incertidumbre, justamente por el olor a putrefacción de los cuerpos, justamente por el incendio. Fue cuando en ese mismo día llegó la policía, retomando el contexto desde el principio. El incendio provocado cuando llegó la policía y posteriormente los bomberos para poder controlar el fuego. Fueron los bomberos los que controlaron el fuego, mejor dicho. El dictamen pericial señala que este suceso fue en la noche, del 31 de diciembre y en la madrugada del 1 de enero. No hay una prueba donde, pues, se señale que hubo canibalismo por parte de ese sujeto. Los estudios periciales también señalan que Alicia, o Esther, fue atacada en el mismo lugar donde se encontró, ya que justamente también se ve que hubo una lucha entre él y ella para salvar su vida, pero justamente por el peso, el tamaño y la fuerza de él, no pudo saber ganar la batalla para poder salvar su vida. Las niñas perdieron la vida por asfixia. Se dice que post-mortem fueron sacadas sus ojos de las 3 mujeres, a quien también desmembró. Finalmente, pues les quitó los órganos. Luego de 11 meses, el juez lo encontró sano en cuestión psíquica, en cuestión mente. No tenía algún deterioro cognitivo o algo así que pudiera señalar que la persona estaba mal mentalmente. Fue condenado a pagar de por vida en la cárcel, con una multa monetaria de 1.330.700 pesos por daño a la familia de la ciudadana Esther Alicia. Obviamente ya sus derechos como ciudadano pues ya eran nulos, eran anulados por dicho contexto. Justamente dicho caso era para tenerlo, coloquialmente dicen, bajo el agua, ya que justamente pues era un ex policía de la federal. Obviamente para poder entrar a esos lugares a trabajar se supone que tienen que realizar varias pruebas psicoproyectivas o varias pruebas para ver tu salud mental. Obviamente pues no le convenía ni al gobierno ni justamente esta fuerza de trabajo, a este equipo de trabajo, ya que pues cómo iban a aceptar a personas que no están como bien, y justamente cómo es que lo van a entrar si tiene problemas de salud mental. Justamente a defensa de
La policía decía que lo habían destituido del cargo porque ya habían encontrado en él comportamientos violentos.